Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver algunas propiedades de las operaciones matemáticas básicas. Cuando hablo de operaciones matemáticas básicas, me refiero a suma, resta, multiplicación y división. Y cuando hablo de propiedades, no me refiero a las propiedades que podamos encontrar en cualquier libro o en cualquier página web, sino a algunos casos particulares que, según mi experiencia, traen algunos dolores de cabeza al aplicarse. Comencemos con la suma y la resta. ¿Por qué las pongo a la suma y la resta en el mismo apartado? Porque a pesar de ser operaciones distintas y a pesar de ser operaciones inclusive opuestas, tienen muchas propiedades en común. Por eso las ponemos juntas en este apartado. ¿Qué pasa cuando a un número le sumo cero? Tomemos acá el 7 como un número cualquiera. El 7 podría haber sido un 9, un 11, un 200.000, menos 1, 20,5. El número que ustedes conozcan depende del nivel en el que estén. Acá tomamos el 7 como un número cualquiera. ¿Qué pasa cuando a un número cualquiera le sumo cero? El resultado es ese número inicial, el mismo número. Podríamos decir, entre comillas, algo más cero igual a ese algo. ¿Y qué pasa cuando resto cero? Exactamente lo mismo, y por eso, volvemos a lo que dijimos al principio, la suma y la resta tienen muchas propiedades en común. En este caso, sumar y restar cero conduce a que el resultado sea igual al número inicial. Formalmente, el cero es lo que denominamos el elemento neutro de la suma y de la resta, pero bueno, más allá de la formalidad, que no es lo que nos interesa profundizar en estos videos, porque eso está disponible en cualquier bibliografía. Lo importante es que si yo sumo o resto cero, el resultado es lo mismo. Bueno, ¿qué hubiera pasado si entonces en lugar del 7 poníamos cualquier otro número? Tomemos el 15 por caso. Si le sumo cero o le resto cero, el resultado sigue siendo el número inicial. Acá insisto con la idea de que podríamos haber puesto cualquier otro número. Sumo o resto cero y permanece el número inicial. Podríamos decir que da lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que ¿qué? Lo mismo que el número con el cual arrancamos. Y en el caso de la suma, bueno, en el caso de la suma tiene una particularidad que esto sí no lo cumple la resta, que es que la suma es conmutativa. Es decir, que esa propiedad se cumple con el cero también al principio, colocado al principio. 0 más 7, 7. Acá no podemos decir que algo más cero es lo mismo. Podríamos decir, bueno, cero más algo es ese algo, ¿sí? Lo importante es que si sumo cero, esté al principio, esté al final, o si la suma fuera más larga, si estuviese en el medio, el cero no tiene ningún efecto, no tiene ninguna influencia. Lo mismo si entonces en vez del 7 lo reemplazamos por cualquier número, insisto, eso es igual. La idea acá es ver las propiedades que sean comunes a todos los números y salirnos de la idea de un número en concreto para tomar conclusiones generales. ¿Y qué pasa cuando al cero lo pongo adelante y pongo un número restando? Bueno, dijimos que la propiedad no era exactamente igual que antes, pero se cumple bastante. ¿Por qué? Porque acá tenemos un cero, le estamos restando un número cualquiera, en este caso el 7, pero insisto una vez más, un número cualquiera, y el resultado está tomando el valor de ese segundo número. ¿Por qué? Porque el cero no tiene ninguna influencia, ¿sí? Podríamos decir algo así como que cero menos algo es igual a menos ese algo. Me parece que dicho de esa forma no queda tan claro como lo estamos visualizando, pero la propiedad vale la pena verla y tiene coherencia con el resto de lo que estamos viendo. Salgámonos un poco del cero. 3 más 3. ¿Qué pasa cuando a un número le sumamos el mismo número? ¿Sí? Agarremos, en este caso, el 7, tomemos el 7. ¿Qué pasa cuando a un número le sumo sí mismo?
el propio número. 3 más 3 o, en el otro caso, 7 más 7. Estamos obteniendo en este caso como resultado 2 veces 3 en el primer caso y 2 veces 7 en el segundo, es decir, que cuando a un número le sumo el propio número, obtengo por resultado 2 veces ese número. En este caso podríamos decir en particular el doble de ese número. ¿Y esto por qué? Bueno, veamos un ejemplo más largo. En este caso estamos sumando el 7 3 veces, o podríamos decir, estamos armando una suma donde el único número sumado es el 7 y aparece 3 veces. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Esa suma se puede convertir en una multiplicación. Estamos queriendo decir que yo debería, cuando hago un cálculo de este tipo, debería reemplazar a la suma 7 más 7 más 7 por la multiplicación 3 por 7. No, en absoluto. Lo que estamos queriendo decir es que, en definitiva, una suma repetitiva del mismo número se convierte fácilmente en una multiplicación. Esto es tan así que, de hecho, es la propia definición de la multiplicación. Multiplicar es sumar un número repetidas veces consigo mismo. En el caso de hacer 7 más 7 más 7, se puede hacer fácilmente en forma mental: 7 más 7, 14, más 7, 21. No hay gran dificultad en hacer esa cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Este es un ejemplo que no lo vamos a ver en pantalla, pero ¿qué pasa si yo tuviese que pensar en el 7 sumado consigo mismo, donde el 7 aparece, por ejemplo, 25 veces? ¿Voy a tener que escribir 25 veces 7? ¿No es un poco complicado, tedioso de escribir? Bueno, para eso justamente está su reemplazo por una multiplicación. Si yo escribiese 7 más 7 más 7 más 7 más 7 y así hasta escribir 25 veces el 7 en esa suma, podría reemplazarlo directamente por 25 por 7. ¿Qué podemos aplicar esto? Bueno, podríamos aplicarlo, por ejemplo, al caso de una compra del mismo artículo numerosas veces. Por ejemplo, pensemos en ir a comprar un lápiz a la librería. Cada uno de los lápices cuesta 7 pesos, dólares, depende del país donde la persona esté viendo esto. Pongamos 7 pesos, que es la moneda que usamos en Argentina, 7 pesos, y quiero comprar 25 lápices. ¿Voy a tener que sumar 7 25 veces? No, puedo hacer directamente 25 por 7. En el ejemplo que tenemos en pantalla, que estamos hablando de 3 veces 7, sería el equivalente a comprar 3 lápices: 7 pesos el primer lápiz, 7 pesos el segundo, 7 pesos el tercero. Entonces, el resultado de cuánto es lo que tengo que pagar me da 3 por 7, es decir, 21. Con la resta, ¿qué pasa cuando a un número le restamos el mismo número? El resultado es 0. Esto, como dije al principio, esto puede parecer una tontería, pero a muchos, pero muchos alumnos les trae dolores de cabeza. Cuando a un número le resto el mismo valor, el mismo número, el resultado es 0. Salgámonos del número un poco más sencillo, más fácil. Tomemos en lugar del 7 el número 3597. ¿Qué pasa si al 3597 le resto el mismo número? Posiblemente alguien pueda verse intimidado por el tamaño del número. Hacer cuentas con el número 3597, por supuesto, es más difícil que hacer cuentas con el número 7, pero sin embargo acá los invito a tener una visión de conjunto sobre el problema, tanto con este ejemplo que tenemos en pantalla como con muchos ejemplos que tengamos en estos videos o con muchos ejemplos que vayan a recorrer ustedes a lo largo de su aprendizaje de la matemática. Es muy importante en muchos casos tener visión de conjunto, es decir, no preocuparnos demasiado por el valor que tenemos enfrente, sino cómo se combina ese valor con todos los demás.
Acá es preciso no mirar al 3597 y su posible complejidad, sino mirar el todo. Y el todo nos indica que hay un número que, por complicado que parezca, se le está restando el mismo número. Y eso indefectiblemente conduce a un resultado igual a cero. Vamos con un número más difícil todavía. Logaritmo en base 2 de 17. ¿Y esto qué es? Uy, es un dolor de cabeza este número. Si a mí me preguntan cuánto vale el logaritmo en base 2 de 17, esto pertenece a una operación distinta a las cuatro operaciones básicas que se denomina la logaritmación. Y cuando calculamos, cuando aplicamos esa operación, el cálculo se llama el logaritmo, en este caso se lee el logaritmo en base 2 de 17. No viene al caso qué es esa operación ni cómo obtenerla. Lo importante acá es que estoy usando a propósito un número que parece complicado. Si a mí me preguntaran cuánto vale el logaritmo en base 2 de 17, cuál es el resultado de esta cuenta que tenemos frente a nuestros ojos, yo personalmente diría, no tengo la menor idea. Calcular el logaritmo en base 2 de 17 puede ser muy complicado, sin una calculadora, me refiero, no es tan sencillo, ¿sí? Lo más probable es que sea un número alrededor de entre 4 y 5, más cerca del 4 que del 5, pero justamente no importa acá cuál es el valor. Lo importante es un número que se nos ve complicado a la vista, ¿sí? Ojo con un tema que algunos que conozcan la operación de logaritmación pueden estar pensando. eh, Como el logaritmo en base 2 no tiene un resultado entero, es decir, su resultado no es un número redondito como puede ser el 4 y el 5. Yo acabo de decir que el resultado está entre 4 y 5. Alguien puede estar tentado de decirme que este resultado no existe, pero eso no es así. Basta con tomar una calculadora y averiguarlo. El resultado de este logaritmo en base 2 de 17 existe, solamente que es muy difícil de calcularlo. Pero ojo, que algo sea muy difícil de calcularlo o que el resultado sea muy difícil de visualizar, asimilar, no significa que no exista, son cosas muy distintas, ¿ok? Bien, ¿y qué pasa cuando a este número tan feo le resto lo mismo? El resultado es cero, otra vez lo mismo, ¿sí? Cualquier cosa menos lo mismo es igual a cero. Para algunos casos más avanzados, donde el número, y esto es un apunte solo para estudiantes más avanzados, en algún caso pudiese existir la posibilidad de que el logaritmo no exista. Por ejemplo, si en vez de ser el logaritmo en base 2 de 17 fuese el logaritmo en base 2 de menos 17, es decir, del número 17 negativo, en ese caso el resultado del logaritmo no existiría, ¿sí? Pero por más que nosotros no conozcamos el resultado, con saber que existe, sin importar cuánto dé, ya podemos deducir que al restarlo consigo mismo da cero, ¿ok? Ese es el espíritu de estos ejemplos. Bien, vamos ahora con la multiplicación. Otra vez los ejemplos tontos que después nos van a conducir, si tenemos suerte y tenemos sobre todo buen ojo y prestamos atención, nos van a conducir a conclusiones más profundas. 7 por 1, 7, 2 por 1, 2. ¿Qué estamos queriendo decir acá? Que cuando multiplicamos por 1, el resultado es lo mismo. He tenido alumnos que me dicen que 2 por 1 es 1 o que 2 por 1 es 0, pero la propiedad es muy, pero muy simple, sencilla. Tomemos un ejemplo más. ¿Qué pasa cuando un número lo multiplico por 1? El resultado es el mismo número. Simple, no hay que complicarse. Esa es la propiedad. El 1 aquí sería lo que denominamos el elemento neutro de la multiplicación. Aquel número que, si interviene en una multiplicación, no influye, no representa una modificación
en la cuenta. No tiene ninguna función, ninguna influencia. Si nosotros trasladáramos esto al ejemplo anterior, donde veíamos a una multiplicación como una suma repetitiva, acá estaríamos hablando de, por ejemplo, en el primer caso, de una suma del 2 consigo mismo, pero donde el 2 en realidad aparece una sola vez. Si aparece una sola vez, ¿cuál va a ser el resultado? El 2. Lo mismo para cualquiera de los dos ejemplos siguientes, ¿sí? Si yo quiero escribir una suma donde en realidad en vez de escribir una suma escribo una sola vez un número, el resultado indefectiblemente va a ser ese mismo número. La multiplicación es conmutativa, es decir, que yo puedo alterar el orden de esa multiplicación y obtener el mismo resultado. Es decir, que en este caso, poner un uno adelante o poner un uno atrás, es decir, ponerlo al principio o al final de la multiplicación, va a cumplir con la misma propiedad. Acá tal vez lo que conté antes no aplique perfectamente cuando lo digo, cuando lo estoy diciendo verbalmente, pero la propiedad es exactamente la misma. Si interviene un uno, el resultado no varía respecto de todo lo demás. Es decir, cuando coloco un uno, ese uno no tiene influencia. Uno, por lo que sea. Uno por algo igual a ese algo. Si miramos los primeros tres ejemplos, sería al revés. Algo por uno igual a lo mismo. A veces cuando lo quiera decir en voz alta, bueno, en algunos casos puede servir lo verbal para simplificar, pero después aplicarlo a otros ejemplos parecidos puede ser un poco más complicado. Uy, esta otra de las que puede parecer tonta, pero es un dolor de cabeza para más de un alumno. Lo puedo asegurar y muchos años de enseñar esto me avalan en decir que esto parece muy tonto, pero no es nada tonto. Y ahora mismo vamos a hablar de esto. 3 por 0 igual a 0. Agarremos otro número. 25 por 0 igual a 0. Repito, como dije al principio, la idea es salirnos del número en particular. Acá no importa si es 3 o 25, sino estamos intentando obtener una conclusión general. ¿Qué pasa cuando multiplico por 0? Bueno, el resultado es 0, indefectiblemente, ¿sí? Acá sería un poquito más complejo y requeriría un poco más de imaginación trasladar este ejemplo a el caso de la suma repetitiva, pero podemos tomarlo directamente como lo que es, ¿sí? 3 por 0 igual a 0, 25 por 0 igual a 0, es decir, algo por 0 igual a 0. Lisa y llanamente, tal vez si lo quisiéramos asimilar al caso de la suma repetitiva, bueno, sería, por ejemplo, hacer 3 por 0 sería intentar hacer una suma con el 3, donde en realidad el 3 no aparece en ningún momento, no aparece nada, ¿sí? Recordemos que el 0, posiblemente a cualquiera de los que está viendo este video ya se lo enseñaron, el 0 es aquel número que representa justamente la idea de una cantidad igual a nada, una cantidad nula, podríamos decir. ¿Sí? Es el único número que representa una cantidad que no es nada. Los números son eso, son representaciones de cantidades y el 0 representa una cantidad igual a nada. La multiplicación es conmutativa, decíamos, ¿sí? Es decir, que poner el 0 adelante debería provocar el mismo efecto y sí, es correcto. Si pongo un 0 adelante, es decir, lo pongo al principio de la multiplicación, el resultado va a ser el mismo. 0 por lo que sea es igual a 0. Hablando de formalidades, el 0 es lo que denominamos el elemento absorbente de la multiplicación. Y me gusta en este caso la denominación de absorbente porque podemos decir algo así como que absorbe, se chupa el valor de los demás, ¿sí? Teníamos otros valores que lo rodeaban, pero al intervenir el cero se chupa esos valores y a partir de ahí el resultado es lisa y llanamente cero, ¿sí? Una alumna hace poco me dijo que es como el agujero negro de los números, ¿no? Es algo así.
Estamos hablando solo para el caso de la multiplicación, ¿no? Hemos visto otros casos donde no es así. La multiplicación, hablando exactamente. Esto se aplica a casos donde la multiplicación es más larga, sí, por supuesto, como la que tenemos ahora frente a nuestros ojos arriba a la derecha. 0 por 25 por 2 por 48. No importa qué tan larga sea la multiplicación, si interviene al menos un cero, el resultado es igual a cero. Y si tengo una multiplicación de 2000 números, es decir, 0 por 25 por 2 por 48 por 9 por 7 por -2 y así hasta llegar a los 2000 números, 2000 factores. Recordemos que los números, los elementos que intervienen en una multiplicación se denominan factores. Si yo tuviese una multiplicación de 2000 factores, pero al menos uno de ellos es un cero, el resultado es igual a cero. Cuando digo al menos uno de esos números igual a cero, me refiero a que el cero puede estar una vez o varias veces, no importa, con que solo hubiese aparecido una sola vez, el resultado directamente me va a dar cero. Salgamos de los números más lindos, busquemos números más feos. Otra vez el logaritmo en base 2 de 17, que nos trajo ya algunos interrogantes, algunos dolores de cabeza, algunas inseguridades. Y ahora le agregamos otro número que también tiene una apariencia un poco fea, podemos decir. Los números no son feos, ¿no? Una vez que los aprendemos a conocer, dominar, vamos a ver que son amigos nuestros y son más lindos de lo que uno podría pensar a priori. Pero digo feos en el sentido de más raros, más complicados, que nos traen más desafíos, más interrogantes. En el caso de la raíz cuadrada de 3, cuando hablamos de la raíz cuadrada de 3, es un número que tampoco da un resultado redondo. Para los que conocen algo de la radicación, de la operación llamada radicación, que es justamente la que tenemos en pantalla cuando vemos raíz de 3, estamos hablando de la raíz cuadrada de 3, es decir, aquel número que elevado al cuadrado me da por resultado 3. Quien conozca la operación radicación me puede decir otra vez, como decíamos hace un rato, no, el resultado de la raíz de 3 no existe. No, ojo, no es que no existe. No da un número redondo como resultado. Por eso justamente lo uso, porque es un número con una apariencia más extraña. ¿Sí? ¿Cuánto da la raíz de 3? La raíz de 3 da 1,7321 y siguen después infinita cantidad de números decimales detrás de esos que nombré, pero que sea complicado no significa que no exista. ¿Existe el logaritmo en base 2 de 17? Sí, ya hablamos hace un rato de eso. ¿Existe la raíz de 3? Sí, lo acabo de comentar. ¿Es fácil de calcular logaritmo en base 2 de 17? No, para nada, ya lo dijimos. ¿Es fácil de calcular la raíz cuadrada de 3? No, para nada. Y mucho menos entonces es fácil de calcular el producto entre ellos. Pero no importa, al final de la cuenta el cero viene a salvarnos. ¿Por qué a salvarnos? Porque con solo observar y advertir que el cero interviene en esa multiplicación, podemos respirar hondo y decir, bueno, listo, estamos a salvo. Encontramos fácilmente el resultado de esta cuenta y el resultado es cero. Tan sencillo como eso. Por último, vamos con la división. La división puede ser, seguramente para muchos de los que están mirando este video, puede ser la operación más complicada. La operación más compleja de estas cuatro que estamos viendo, la más compleja. Pero estamos acá viendo estos videos para aprender más y encarar nuevos desafíos y que a partir de ahí todo lo que veamos en adelante nos sea más fácil, ¿verdad? Bueno, vamos. Primer ejemplo, 8 dividido 4. Dependiendo del país en el que esto se esté viendo, en Argentina decimos 8 dividido 4, o en algún caso me van a decir que al 8 lo divido por 4, eso para algunos le puede resultar contradictorio, porque cuando decimos en Argentina dividir por, ¿sí? Estamos hablando de una división, no estamos hablando de una multiplicación. En algunos casos lo van a decir 8 dividido entre 4. Está, por supuesto que cualquiera de las formas
del español que usemos está muy bien. 8 dividido 4 igual a 2. Bien, ¿cómo llegamos a este resultado? Tenemos dos formas. La primera es tal cual como está escrito acá. Que 8 dividido 4, el resultado de eso es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 es igual a 8. ¿Qué significa eso? Significa que el resultado de esa división es 2, porque el 2 es aquel número que si lo multiplico por 4 me da 8. Es decir, vamos a decirlo de otra forma, que el resultado de calcular 8 dividido 4 será aquel número que multiplicado por 4 me dé como resultado 8. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero funciona de esta forma. ¿Por qué? Porque la división es la operación inversa de la multiplicación. Una división existe porque existe la multiplicación. Esa sería una forma de verla, ¿sí? Para este tipo de cálculos nos van a ser muy útiles lo que en Argentina al menos, calculo que en muchos países se dice así, lo que en Argentina denominamos las tablas de multiplicar, es decir, aquellas multiplicaciones de números en general del 1 al 10, en las cuales en el nivel inicial, en la escuela primaria, le denominamos acá, nos hacen aprender de memoria. Personalmente yo las considero muy útiles, más allá de que hoy la calculadora reemplace en muchos casos a esos cálculos, ¿sí? Y que exista una forma, muy útil también, por cierto, una forma de poder razonar o poder deducir el resultado de una multiplicación. Personalmente yo considero que aprenderse las tablas de multiplicar, aunque, al menos del 1 al 10, es sumamente útil porque nos da una velocidad de reacción mucho mayor y porque en muchos casos vamos a tener que manejar con anticipación un abanico de resultados posibles o un abanico de posibles combinaciones, mejor dicho, que den como resultado un determinado número, y eso, sin saberse las tablas de multiplicar, es mucho más difícil. Así que personalmente las recomiendo. Bueno, en este caso, cualquier persona que conozca las tablas de multiplicar puede fácilmente deducir este resultado. Este es un caso de aplicación de las tablas de multiplicar. 8 dividido 4 igual a 2. Y la otra forma sería ver a una división como un reparto. Y acá es cuando la denominación 8 entre 4, que se utiliza en algunos países, nos puede ser más útil porque nos da una idea de hacia dónde va el cálculo. 8 entre 4. Por ejemplo, 8 caramelos repartidos entre 4 personas. ¿Cuántos caramelos le tocan a cada una? 2, porque le tocan 2 a la primera, 2 a la segunda, 2 a la tercera, 2 a la cuarta y así llegamos hasta 8 caramelos. Ojo, cuando hablamos de división, siempre que hablemos de una división matemática, ¿sí? Vamos a estar hablando siempre de un reparto en partes iguales. Acá no existe la posibilidad de que una de las personas no tenía tantas ganas de comer caramelos, entonces le cedió un caramelo a otra persona y en vez de comerse las personas dos, dos, dos y dos caramelos, se comen dos, dos, tres y uno. En la división matemática eso no existe. Siempre, por más que lo veamos como un reparto, siempre estamos hablando de repartos en cantidades que sean exactamente iguales. Eso es un postulado de la división matemática. Sería la pregunta, por ejemplo, como la podríamos reformular, si yo quiero repartir 8 caramelos entre 4 personas, de forma tal de que cada persona se coma o le toque la misma cantidad de caramelos. Así podríamos reformularlo para acotar un poco esa definición. Estos son los mecanismos mediante los cuales podemos encarar una división. ¿Sí? Y ahora vamos a meternos entonces con los casos particulares. 8 dividido 1, 8. Recordemos que decir 8 dividido 1 es un uso argentino. Puede ser 8 entre 1, dependiendo de la región donde estén viendo esto. 8 dividido 1 igual a 8. Esta propiedad suena parecida a una anterior, ¿no? Bueno,
Eso es porque, si bien no vimos en un mismo apartado la multiplicación y la división, por supuesto que tienen muchos puntos de contacto, ¿sí? Dijimos que la división es la operación inversa de la multiplicación, pero su relación no se termina ahí, sino que propiedades como estas son compartidas, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista, este ejemplo que tenemos en pantalla, si lo vemos desde el punto de vista del reparto, sería, bueno, en vez de 4 personas presentes para repartir los caramelos, sería una sola. Por ejemplo, eh, yo voy a una reunión con mis amigos y llevaba 8 caramelos y en vez de que haya 3 personas más en la reunión, es decir, cuando llego somos 4 personas, resulta que descubro que no hay nadie. Llego a la reunión y no sé, me había equivocado de horario y no hay nadie. Bueno, me quedo solo con con los 8 caramelos y entonces digo, bueno, me quedan todos para mí solo. Estamos repartiendo 8 unidades, 8 caramelos en una sola persona. Entonces, por supuesto, a la única persona que hay presente en ese caso le van a tocar 8 caramelos. Si lo viéramos desde el punto de vista de la multiplicación inversa, sería que el resultado es 8 porque 8 es aquel número que si lo multiplico por uno me da el 8 que está escrito al principio. Sería una forma de verlo. A partir de ahora no lo voy a, no voy a usar estos dos ejemplos juntos o estas dos formas de verlos juntos, sino cada uno irá decidiendo la forma en la que mejor le parezca resolver estos problemas o pensar estos problemas. Lo importante acá es que como propiedad, cuando hay un 1 al final de la división, es lo que los nombres formales de la división denominamos un divisor. Recordemos que el primer elemento de una división, en este caso el 8, sería el dividendo y el segundo número es el divisor. En este caso el 1 es el divisor. Y cuando el 1 está como divisor, entonces la propiedad es que el resultado es igual al primer número. Vamos con otro ejemplo, siempre intentando salirnos del número en particular y ver la propiedad más general. Puede ser un 8, puede ser un 25 o cualquier otro número. Lo importante es que cuando hay un 1 como divisor, es decir, lo divido por 1, el resultado es igual al número inicial. Podríamos decir 8 dividido 1, 8, 25 dividido 1, 25 y algo, lo que sea dividido 1 igual a ese algo o lo que sea inicial. Algo dividido 1 igual a lo mismo. Ojo, esto solo cuando el 1 está en el lugar del divisor. Cuando el 1 está en el lugar del dividendo no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque la división no cumple con la propiedad conmutativa, ¿sí? Es decir, no va a pasar lo mismo si un número está en el lugar del dividendo o si está en el lugar del divisor, ¿sí? En este caso, si, por ejemplo, al mirar el segundo renglón, pensáramos qué sucede cuando queremos dividir 1 por 8 o entre 8, bueno, ya no va a ser 8 el resultado, ¿sí? Va a ser un poquito más difícil de calcular. Bien, ahora vamos con un ejemplo y esto es otra cosa, otro ejemplo en el que suelen caer engañados o decepcionados o rompiendo en llanto muchos alumnos, que es cuando a un número lo divido por sí mismo. Ah, esto a veces genera explosiones, pero es súper, súper sencillo, simple. 7 dividido 7. Otra vez tomamos un número cualquiera al azar. Dependiendo del nivel de quien esté viendo este video, 7 dividido 7 se va a escribir con los dos puntitos, como está acá en el primer caso, en la primera escritura, o algunos lo van a ver ya directamente con una barra de fracción. Es lo mismo,
7 dividido 7 se puede escribir con los dos puntos o con una barra de fracción. Normalmente en los niveles iniciales se utilizan los dos puntos y en determinado momento esa escritura se abandona y se utiliza esta escritura vertical con una barra de fracción de por medio. Es exactamente lo mismo. Las pongo las dos en pantalla para justamente poder abarcar ambas formas de escritura. ¿Qué sucede entonces cuando a un número lo dividimos por sí mismo? El resultado es el viejo y querido 1. Si lo pensamos desde el reparto, sería una forma súper fácil de verlo porque repartir la misma cantidad de cosas que de personas como destinatarios me va a dar que a cada una le toca uno. Si reparto 7 caramelos entre 7 personas, uno por persona. Si reparto en un concierto de una banda de rock, reparto 25.000 pulseras de esas que hacen luces que se usan ahora y hay 25.000 personas, bueno, a cada una le va a tocar una pulsera, ¿verdad? Y usemos otro número, entre comillas, más feo. Ya dije que, por lo menos a mi modo de ver, no existen los números feos, pero un número más raro, más complicado. Raíz cuadrada de 3. Uy, qué feo, qué difícil. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, tranquilos. Igual que antes, visión de conjunto. ¿La raíz de 3 es complicada? ¿Es fácil de calcular? No, la raíz de 3 es complicada de calcular. Ok, pero resulta que tanto arriba como abajo está el mismo número. Y entonces el resultado, ¿cuánto va a ser? 1. Hay que acordarse de el ejemplo anterior y uno puede pensar en ese momento como, como en una historieta, ese globito que sale al costado de la persona y acordarse del ejemplo de 7 dividido 7. 1. Simple, sencillo. Acá tratamos de ver la estructura. Si yo miro 7 dividido 7, recuerdo ese ejemplo y lo puedo aplicar a cualquier otra cosa por más fea, más complicada que se vea. Raíz cuadrada de 3, entonces, dividido por sí mismo, me va a dar 1. Desde el punto de vista del reparto es mucho más complicado de ver, pero no importa. Lo importante es la propiedad que algo dividido lo mismo, 1. Bien, ahora vamos a jugar un poco con el cero. Arriba a la derecha. Acá. 0 dividido 25. Otra vez, escrito de las dos formas, 0 dividido 25. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, acá no hay nada para repartir, muchachos. Voy a una reunión donde había 25 personas, quería yo llevar caramelos y resulta que me los olvido en la mesa. Y cuando llego digo, uy, muchachos, no había nada, no traje nada, me lo olvidé. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuántos caramelos se come cada uno? Cero, no queda otra, porque no hay caramelos. ¿Ok? No hay nada para repartir. Dijimos que el cero es una cantidad, representa una cantidad igual a nada. Entonces, ¿cuánto le va a tocar a cada una? Cero. Esto también suele traer complicaciones. Algunos me han dicho 0 dividido 25, 25. 0 dividido 25, 1, me puede decir alguno cuando lo miro con cara de lo que dijiste antes no está bien. No, la propiedad es muy sencilla y uno puede intentar recordar esto del reparto que estoy diciendo. Y si utilizo un número más raro, más feo, bueno, la propiedad se va a seguir cumpliendo, ¿sí? Siempre y cuando, por supuesto, el cero esté ocupando el lugar del dividendo. Recordemos que dijimos recién que el dividendo es el primer número, es decir, el número que se escribe a la izquierda en una división. Y ese número, logaritmo en base 2 de 17, ya lo mencionamos varias veces, era un número complicado, ¿sí? Y antes de que nos agarre un dolor tremendo de cabeza, tenemos que recordar que entonces cuando el cero es el dividendo, el resultado es igual a cero. Y ahí se termina nuestro problema. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo más. Este sí es más raro todavía. ¿Qué pasa cuando divido por cero o entre cero? Bueno, ahí tenemos un caso mucho más complicado. ¿Por qué? Porque el resultado no existe. ¿Cómo no existe, profe? En realidad no es como usted dijo antes, que en realidad no es que no existía, sino que solamente es un poco más complicado de ver, de calcular. No, en este caso sí que el resultado no existe directamente. ¿Por qué? Bueno, a ver, pensemos por un segundo.
Lo tendríamos que ver, en este caso, de las dos formas que estuvimos pensando juntos para encarar una división, lo tendríamos que ver mediante su operación inversa, la multiplicación. Si existiese el resultado de esta división, tendríamos que encontrar un número, que acá lo simbolizamos con un signo de pregunta, porque en este momento es un interrogante para nosotros, tendría que existir un número que multiplicado por cero me dé como resultado 25. A ver, vamos a probar. Y bueno, lo lógico sería empezar probando por el 25, ¿no? Si queremos que dé 25, el 25 es una posibilidad. En lugar del signo de pregunta, coloco 25. 25 por cero. A ver, no, da cero. Uy, qué pena. No, no estoy queriendo, no estoy llegando a obtener el resultado que quería. Probemos con el cero, podríamos decir, porque bueno, es otra posibilidad. No, tampoco, da cero. Recordemos que nosotros estamos queriendo llegar acá, ¿sí? Queremos obtener como resultado 25, ¿sí? Aquel número que multiplicado por cero me dé 25. Probamos ahora con el propio cero poniéndolo en primer lugar, y no, obviamente no, porque cero por cero da, como vimos antes, cero. Y no sé, se nos empiezan a terminar las posibilidades. Probemos con un uno, porque el uno a veces nos ayuda en estos casos más difíciles. Uno por cero, no, tampoco da cero, lógico. ¿Por qué? Porque, y bueno, en estos casos siempre hay un cero multiplicando como segundo factor, entonces todo el tiempo va a dar cero. Claro, si yo quiero obtener un resultado distinto de cero, no voy a poder. ¿Cuál es la conclusión en este caso? Bueno, que no hay número que multiplicado por cero me dé como resultado 25. Lógico, ¿por qué? Porque cualquier número que lo multiplico por cero, ¿cuánto me va a dar? Cero. Entonces, si yo quiero resolver cuánto es 25 dividido cero y quiero encontrar un número que multiplicado por cero me dé 25, pero resulta que ese número no es posible de encontrar, entonces el resultado de esta cuenta directamente no existe. Por fuera de esto que estamos viendo, queda un último caso, pero no lo menciono acá porque no es elemental para nuestro estudio, que es qué pasa cuando hago cero dividido cero. Eso se lo dejo a ustedes porque no se van a cruzar tantas veces con esto. Y acá entonces tenemos un compendio de las propiedades más básicas y lo elemental que vamos a necesitar para poder seguir adelante. Bueno, llegamos entonces al final de este video. Nos vemos en el próximo.